Buenas noches para todos. Dios les guarde. Vamos a iniciar con el evento que consta de una semana entera, una semana completa, en el cual ustedes van a comenzar de forma muy disciplinada, de forma muy interesada y muy organizada este evento, que es un evento que se formó para inicios de año. Para mí es el mejor evento del año porque estamos iniciando el año y ustedes van a iniciar directamente con con un entrenamiento, podría llamarse un pequeño entrenamiento de lo que es la liquidez. No es lo mismo iniciar a finales de año, a mediados de año, que iniciar desde comienza el año, comienzas directamente a ver resultados. Entonces estamos en enero, están comenzando el año con toda la energía y deseo que de verdad este evento se dé de maravilla. Bien, como estuvimos hablando, vamos a estar viendo temas muy importantes, entre ellos vamos a estar viendo temas de la liquidez, porque la mayoría me han seguido es debido a ello, ¿sí? La mayoría me han seguido debido a ello. Entonces, importantísimo, ¿qué va a ser para nosotros la liquidez? ¿Ya? Yo voy a empezar a dictar, voy a empezar a hablar, obviamente voy a colocar como un mapa conceptual, ¿ya? Perdón, un mapa mental, bien, poquitos textos, bien, poquitos textos, y ustedes van a ir, sí, anotando todo. De igual forma, recuerden que esta clase va grabada y va subida a YouTube como la clase número uno del evento. Entonces, iniciemos directamente. Podemos decir que la liquidez es un imán del precio, ¿ya? ¿Qué significa cuando yo digo que la liquidez es un imán del precio? Cuando yo hablo de liquidez de 0 a 100 es que tú vas a aprender desde lo más básico hasta niveles muy altos de liquidez. Esta clase quizás aproximadamente dure 1 o 2 horas. Va a ser muy larga, ¿bien? Pero muy nutritiva, muy buena. Hoy vamos a hablar de la clase teórica de lo que es la liquidez y de qué es lo que esto te va a beneficiar a ti. Seas básico, intermedio, avanzado, todo este evento te va a funcionar. ¿Por qué? Porque vas a aprender cosas muy, muy interesantes. Bien sea que estés en cualquiera de los tres niveles de básico, intermedio, avanzado, vas a aprender bastante. Si eres básico, pues te va a servir muchísimo. Si eres intermedio, te va a ayudar a reforzar y a mejorar y a aprender cosas que no sabías. Y si eres avanzado, pues te va a ayudar a aprender, a mejorar. Y obviamente voy a soltar muchos secretos. A ustedes les va a nutrir, les va a ayudar también. Bien. Entonces, cabe destacar que la liquidez es un imán del precio y busca o su objetivo principal puede ser, bien, el uso que le podemos llegar a dar a la liquidez, ¿ya? Es ubicación. ¿Sí? Yo podría decir que la liquidez, si yo sé dónde está la liquidez, estoy ubicado. Bien, al yo saber dónde está la liquidez, estoy ubicado. ¿Debido a qué? A que la liquidez prácticamente es un medio. Bien, para mí la liquidez es un medio debido a que ella te muestra dónde está y hacia dónde se va a dirigir. Es un medio para yo no caer en las trampas del mercado, es un medio en conocimiento para saber que no tengo que dirigirme hacia cierta dirección o debo dirigirme para operar hacia esa dirección. Entonces yo diría que la liquidez es un medio para la operación. Dentro de este medio y dentro de esta liquidez podemos tener muchísimo. Bien, dentro de esto nosotros podemos tener bastante porque la liquidez desde los niveles más básicos hasta los niveles más avanzados que van a ver en este evento, que son cosas que quizás han visto en YouTube, como hay cosas muy nuevas que no han visto en YouTube, entonces son cosas que ustedes van a ir mejorando, van a ir mejorando. Como ustedes ahorita, porque ya yo he hecho eventos como este y prácticamente hay mucho desorden. Ustedes son muy desordenados, ¿verdad? Entonces tienen las manitos aquí. Entonces cuando yo les diga sí, ustedes de una vez colocan, o sea, les hago una pregunta y la respuesta sea positiva, ustedes colocan la manito, de alzar la manito, ¿ya? Creo que pueden colocar stickers también, no sé. Y cuando la respuesta sea negativa, ustedes simplemente colocan la manito
hacia abajo, hacia abajo. ¿Ya? Así nos vamos a comunicar. Está súper increíble esta clase, es increíble después de aproximadamente que un año fuera de las redes, un año y medio fuera de YouTube, creación de muchos libros en ese año desde que me fui, ¿cierto? Entonces, ya va, un momento. Estoy muy contento porque prácticamente estamos de vuelta y pues iniciamos el año con un evento bastante bueno. Ya, bien. Entonces, ¿qué significa esto? Prácticamente que estamos iniciando el año con un nivel superior. Decimos que la liquidez es un imán del precio y lo que hace es atraer. Atraer, supongamos que esto es un imán, ¿sí? Me disculpan dibujando, no soy muy bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace prácticamente el precio? El precio lo que hace es ser atraído. Esto es un imán. Y el precio lo que hace es ser atraído. Entonces, si yo, y se representa de la siguiente manera, si yo digo que la liquidez se puede representar de muchas formas, ustedes van a ver ahorita en los tipos de liquidez, pero prácticamente él cumple la función de que si el precio está oscilando en este punto, se está moviendo, está oscilando, ¿ya? Aquí, en este punto, y yo por debajo tengo este imán, que prácticamente ese imán es esto, ¿bien? Para mí va a ser algo muy importante al momento de tener yo esto. Vamos a reconocer el día de hoy muchísimos tipos de liquidez. Bien, pero quiero que ustedes entiendan que la liquidez se representa más que todo por mechas. Mechas, mechas, muchas mechas juntas, mucha lateralidad. Vamos a ver muchos ejemplos. Pero la liquidez es representada por mechas. Entonces, si yo tengo que muchas mechas hagan conexión, prácticamente que es que muchas mechas hayan conexión, significa que hayan hecho varios toques. ¿Ya? Estamos hablando de liquidez tendencial o simplemente una liquidez que el precio está solo mecha, solo mecha, solo mecha. Entonces, esto ya es una liquidez ya no tendencial, sino más descarada. Descarada que llega al punto en el cual es muy evidente esta liquidez y va a permitir, pues obviamente, que tú estés muy atento a ella. Bien, entonces cabe destacar que si hablamos entonces de liquidez, es un imán. ¿Por qué? Porque lo que hace es que si el precio está oscilando en este punto y yo por debajo del lado izquierdo tengo liquidez, el precio va a buscarlo. Ese es mi imán para que el precio llegue y lo barra. ¿Ya? Más adelante hablaremos de este barrido, también llamada inducción. ¿Ya? Inducción. Vamos a llamarla mientras tanto saque de liquidez, ¿no? Saque de liquidez se representa por una X. Dando a notar que lo que hizo fue sacar una liquidez. Pero en los momentos de liquidez avanzada, con los ejemplos del día de mañana, vamos a llamarlo inducción. Yo les digo, es una clase completa, muy full a todo, ¿bien? Entonces tiene que estar muy pendiente, prestando mucha atención, anotando todo, porque va a soltar cosas muy importantes, ¿bien? Estamos iniciando desde el nivel más cero, desde que es una liquidez. Decimos que es el imán del precio, hace que el precio que se está oscilando en este punto caiga a buscarla. ¿Por qué? Porque es atraída hacia él. ¿Debido a qué? A que allí es donde se concentra la mayor acumulación de dinero que el precio debe ir a buscar. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes un bloque de órdenes arriba de esa liquidez, ¿te la va a respetar? ¿Sí o no? Ya saben cómo responder. Cuando yo digo que si la respuesta es negativa, con una manito hacia abajo. Si la respuesta es positiva, con una manito hacia arriba. Si no hay manito hacia abajo, eso es. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿El precio te va a respetar si tiene liquidez por debajo y es un bloque de compra? ¿El precio va a respetar si tiene liquidez por debajo y es un bloque de compra? No. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sucede lo siguiente, que como es un imán, el precio aquí debe ir a buscarlo, debe llevárselo.
Por eso nosotros decimos que es liquidez, mucha liquidez, la cual a nosotros nos conviene identificar para no caer en este tipo de bloque de oro. Bien, entonces, me interesa la liquidez, ¿por qué? Porque ya tiene una ubicación, ¿ya? ¿Cuál es la ubicación de la liquidez? Obviamente cuando ella me dice, oye, está atento acá porque obviamente hay liquidez por debajo, su ubicación es que él actualmente, si está en este punto, va a descender hacia abajo, o sea, va a bajar la ubicación actual de esa liquidez en el barrido, que es cuando la llegue la barra y la induce. No busques compras porque va a caer o busca ventas porque va a caer. Por eso les digo, es un medio. Te ayuda para la ubicación, te ayuda a saber dónde estás parado y te ayuda a saber si vas a operar para tener en cuenta que no debes buscar comercios en este bloque o vas a buscar operar, romper ese bloque con fuerza. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que prestar atención. Si vas a buscar una venta, esperando que el precio obviamente caiga y aproveches ese movimiento, simplemente tú no operas de esa forma, entonces no buscas compras, acá por lo menos. Entonces tienes ese beneficio con la liquidez, que puedes ver tanto lo que sucede, bien, vas a ver lo que sucede tanto para aprovechar el movimiento o para ser un poco más cauteloso. Bien, cuando hablamos de liquidez, también estamos hablando de que la liquidez forma un papel muy importante debido a que, a lo siguiente, bien, la liquidez prácticamente ya no es lo mismo que ustedes ven. Hay muchos tipos de liquidez, entre ellos están bajos, iguales, altos, pero ojo, eso vengo repitiéndolo de 2022. Esto, honestamente y con el respeto de todos, esto ya no sirve. O sea, sirve, pero es muy básico. Y ahorita hay mucha gente repitiendo esto, cosas que yo llevo ya hace años repitiendo. Cuando yo empecé a dar toda esta información como yo la doy, que es gratis a ustedes, la venía dando en YouTube. Ya esto, vamos a olvidarnos de esto y vamos a avanzar a niveles más importantes. Actualmente ustedes siguen una metodología, están aprendiendo de mi persona también, pero cabe destacar que no siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque es que yo llevo ya un año y medio fuera de las redes totalmente y ustedes hasta este momento es que están volviendo a conectar conmigo. Pero a la medida de ese año y medio, ustedes me imagino que han estado buscando nuevos mentores, nuevas personas que les enseñe, porque claramente yo lo enseñaba todo gratis. Bien, yo lo enseñaba todo de forma gratuita. Pero cabe destacar que ya ahorita me retiré por un momento, ¿ya? Y volví nuevamente debido a que hay una actualización de mercado, de información, y la voy a soltar nuevamente gratis a YouTube, por lo mismo de siempre. Gente que lo que hace es repetir, gente que no sabe ni siquiera qué dice, gente que sube contenido a YouTube sin ni siquiera tener resultados. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros vamos a irlas descartando, porque ustedes tienen a la persona que sabe, ustedes tienen a la persona que está ya desde hace años, ustedes tienen a la persona que maneja la información y que crea prácticamente la metodología para que ustedes la puedan entender de una mejor forma. Bien, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Esto lo hablé en la mentoría de 2023 y es la liquidez que vamos a empezar a actualizar. Vamos a empezar a actualizar y vamos a empezar a manejar. Vamos a darnos un poco del lado de lo que es bajos iguales, pico de liquidez o los altos, todo eso, ¿no? Y vamos a enfocar esa información porque es muy importante, pero vamos a enfocarla en algo un poco más avanzado. Y de igual forma ahorita la vamos a mencionar porque yo sé que hay gente que es muy básica, no es culpa de ustedes, están iniciando, está bien, pero hay muchos de ustedes también que son muy avanzados y me llevan siguiendo el paso 2022, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ¿ya? Cabe destacar prácticamente que cuando yo hablo de liquidez avanzada, estoy diciendo prácticamente que es una liquidez en la cual a quién le ha sucedido, me colocan la manito hacia arriba, y quién viene operando de esta forma. Esto no lo utilizo yo. Nunca lo he utilizado en las mentorías y ni en las clases de YouTube, ¿no? Solamente 2022, que fue para saber que esta gente lo que hacía era
que ustedes perdieran su plata, ¿no? Esto es un boss, bien conocido para los traders de Smart Money como rompimiento de estructura. Quiero que me coloquen una manito hacia arriba y me hagan mención de quién actualmente maneja el Smart Money. Una manito hacia arriba. ¿Quién maneja el Smart Money? Entonces, si ustedes han manejado en algún momento el Smart Money o lo manejaron también, ustedes deben de saber lo siguiente. Ustedes deben de saber que a ustedes les tuvo que pasar esto. Prácticamente el precio crea rompimientos de estructura, bien, rompimientos de estructura, ya. Y ustedes se dan cuenta que ellos lo que hacen mención en esto, yo lo que esto lo llamo es inducciones o rompimiento o la creación de un nuevo rango. Pero no me apego a que es un rompimiento de estructura porque hay personas que lo ven como rompimiento de estructura, pero hay otras personas que lo ven como saque de liquidez. Ustedes el día de hoy van a diferenciar cuándo es un rompimiento de estructura y cuándo es un saque de liquidez. ¿Ok? Ay, Dios mío, esto está demasiado. Muy buena esta clase y van a ver. Entonces, ¿a quién le ha sucedido? Por favor, ríanse conmigo que cuando ustedes tenían en su momento, ya a partir de hoy no van a tener este problema, que ustedes tenían un bloque que se llama decisional y un bloque extremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente ustedes tenían esto. ¿Qué sucedía? Que el precio llegaba, caía, y ustedes se dan cuenta que aquí reaccionaba, pero justo cuando ustedes ingresaban en el comercio, el precio caía, stop loss. El precio caía, stop loss. Y lo sacaba. Entonces ustedes no se explicaban por qué, si en la teoría dice que el precio cuando crea un alto más alto y un boss, que es un rompimiento de estructura, prácticamente el precio, aquí lo que les va, por estar haciendo mención, es que él debe crear un nuevo alto. ¿Sí o no? ¿Es cierto o es falso? ¿Me equivoco o no me equivoco? Manito hacia arriba si me equivoco o no me equivoco, estoy en lo correcto. Ahora, carita de risa si a ustedes les ha sucedido esta situación. ¿A quién le ha sucedido eso? Que prácticamente es verídico. A la mayoría le sucede esto. Y ahora, quiero que me coloquen una manito hacia arriba si ustedes quieren aprender a saber por qué sucede esto y que no les suceda más. En esta clase de liquidez lo van a notar. Bien, ya, perfecto, excelente. Entonces, ¿por qué sucede esto? Prácticamente el precio se mueve por liquidez, no se mueve por rompimiento de estructura porque es algo muy, ¿cómo se podría decir? Algo que no siempre tú lo puedes ver como un punto de vista como rompimiento de estructura o también se puede ver como un saque de liquidez. Ustedes el día de hoy van a ver qué significa un saque de liquidez y qué también significa un rompimiento de estructura y cómo podemos nosotros avanzar con estos términos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta, vamos a dar esta imagen aquí porque esto es lo que a ustedes anteriormente les sucedía, sea que usted practique o tradee como con trading fusión o usted haga Smart Money Concept, esta información te va a servir para lo que sea. Utilices rangos, no utilices rangos, esto te va a funcionar. Entonces, ¿de qué parte el punto de que el precio aquí te lleva en stop loss este bloque y en stop loss este otro bloque? Sucede que primero que nada, ellos no saben que es un bloque trampa, ya solo hablan de bloques de decisional y bloques extremos. Ellos, por favor, alguien, no se preocupen, solamente quiero saber con una manito hacia arriba que me confirme que no sabe que es un bloque trampa, que no sabe que es un bloque trampa. Ya, veo que muy pocos, muy pocos. Ahora, alguien que con una manito me diga si sabe o no sabe que es un bloque oculto. Ahora vamos a colocar un nivel más difícil. Alguien que me diga si sabe o no sabe que es una ráfaga oculta con una manito. ¿Qué sucedería si todo eso se lo enseño el día de hoy? ¿Ah? Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Ya? Todo lo verán el día de hoy.
¿Qué significa? Prácticamente estamos en un nivel superior, como les estoy haciendo mención, y ustedes primero tienen que, para llegar a ese nivel superior, tienen que estar por niveles básicos, niveles más bajos, y de ahí partir a incrementar su nivel. Un nivel superior, un nivel que les va a permitir a ustedes más estabilidad dentro del mercado y más tranquilidad porque van a saber dónde van a buscar el comercio, dónde no van a buscar el comercio. El día de hoy es teoría, mañana vamos directamente con PDFs prácticos, ¿ya? Full PDF práctico. Entonces, prácticamente, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que hacemos? Es lo siguiente. Vamos a iniciar desde lo más básico, cosas que yo no explico, pero es necesario hacer mención en este punto. Tipos de liquidez. Los tipos de liquidez son los siguientes, ¿ya? Entre ellos tenemos, ¿ya? Liquidez de altos iguales, como digo, era algo muy básico. Obviamente ustedes van a ver otros tipos de liquidez, solamente que estos son los necesarios. Ya, no crean que esto es necesario, pero no es lo que van a ver ustedes, ¿no? Altos iguales. Por favor, anótenlo, porque es que entre anotar y rayar me va a quitar mucho tiempo. Liquidez número uno, altos iguales. Y con la regla y el lápiz forman este patrón. Prácticamente significa que tienen un alto, bien, y el otro alto no fue capaz de sacar la liquidez de este, sino que más bien crea otro alto en el mismo punto. Vamos a colocarlo así para que le da igual a lo que estoy diciendo. Exactamente. Son altos iguales. Bien. Liquidez, bien, de alto y bajo. ¿A qué me refiero con liquidez de alto y bajo? Me refiero con liquidez de alto y bajo de todo impulso y retroceso. ¿Qué significa? Que esto es liquidez, que esto es liquidez, que esto es liquidez, que esto es liquidez. Ya poco a poco te vas a dar cuenta porque él te sacaba en stop loss aquí, ¿no? Esto es liquidez. Todo alto y todo bajo es liquidez. Todo alto y todo bajo es liquidez. O sea, liquidez de altos y liquidez de bajos. Liquidez de alto y bajo. Liquidez de alto y bajo. Para que por favor vayan anotando. ¿Sí? Liquidez tendencial. La liquidez tendencial es prácticamente cuando el precio conecta varios bajos y forman una tendencia. Con una línea de tendencia puedes marcarla. O liquidez tendencial de forma bien. Hay dos. Esta ascendente y esta descendente. Por favor, vayan anotando, yo les voy dictando, ¿ya? Pero sí es necesario que tengan todo bien anotadito, todo bien anotadito. Mañana lo vamos a ver ya en la práctica, pero quiero que ustedes tengan todo el día de mañana para poder repasar esta teoría y mañana empiecen. Entonces estamos hablando que los tipos de liquidez son altos iguales, liquidez de bajo y liquidez de alto, o liquidez de alto y bajo, lo mismo. Liquidez tendencial puede ser una liquidez tendencial de altos, bien, una liquidez ascendente, una liquidez descendente. O sea, de igual forma, ustedes la pueden utilizar. También tienen una liquidez acumulada, que es cuando el precio prácticamente crea un rango ya lateral, sí, de esta forma. ¿Es necesario reconocer este rango? Sí, porque ustedes van a ver niveles de liquidez más avanzados donde requieren una acumulación para saber hacia dónde el precio se va a mover. Entonces, todo esto es necesario que lo vayan anotando. La liquidez pueden marcar liquidez por acumulación también. La más importante de todas, y es muy parecida a la liquidez tendencial, es la liquidez descarada. La liquidez descarada es una liquidez que yo le asigné ese nombre porque prácticamente es muy evidente ver que es prácticamente descarada, ¿ya? Entonces, prácticamente, ¿qué sucede? Que ustedes van a tener eso, ¿ya? Ya, ya. Una preguntita aquí.
Una preguntita aquí. Ya ya. Es que estoy viendo el grupo y veo que alguien ahí estaba interrumpiendo, pero como no veo que nadie está rayando, pues veo todo tranquilo. De igual forma, X. X, sí, 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 ya vi. Bien. Entonces, presten atención. Es importante tener en cuenta esto. ¿Debido a qué? A que la liquidez descarada es la liquidez acumulada bien notoria. Bien. Prácticamente cuando estamos hablando de esto. Acumulada y bien notoria. Bien. Prácticamente son puntos. Todo esto son altos y bajos. Esto es liquidez tendencial, la conexión de tres puntos. Pero cuando hablo de liquidez descarada, no es una tendencia como tal. Estamos hablando de muchas velas juntas. Pueden ser una vela roja, una vela verde, una vela roja, una vela verde, una vela roja, una vela verde, y así, 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 así. Y va colocando todo esto como una liquidez descarada. Bien, esta es la liquidez más fuerte y es la que ustedes van a aprender el día de hoy para los bloques trampa. ¿Debido a qué? A que prácticamente esta liquidez es la que a ustedes les va a ayudar a reconocer cuando un bloque va a romper con mucha fuerza o cuando un bloque prácticamente no va a romper como tal, ¿ya? Entonces es importante que tengan en cuenta todo esto porque la liquidez de cara es una liquidez acumulada, es una liquidez bastante acumulada y ayuda a que esto pueda, obviamente, avanzar bastante. Y que ustedes, obviamente, no caigan en la liquidez. Esta liquidez de cara es prácticamente el imán perfecto para saber cuándo el precio no te va a respetar un bloque, para saber cuándo el precio no te va a respetar un alto, para saber cuándo el precio... Apréndanse esto, liquidez descarada. Liquidez descarada es una acumulación de mechas y pueden ser prácticamente ya lateral o puede ser simplemente ascendente o descendente descendente, una vela roja, una vela verde, una vela roja, una vela verde, así. Ya, ya está fuera. Entonces, todo eso es liquidez descarada. Cuando hablamos de tendencial es que cantidad de velas alcistas, bajistas, porque hay una tendencia. Alcistas, bajistas, velas alcistas, velas bajistas, hay bastante. Pero cuando hablamos de descarada es muchas velas juntas y entrelazadas por color. Verde, roja, verde, roja, verde, roja, con muchas mechas. Se ve muy evidente la liquidez. Bien. Ojito aquí que esto no lo dice nadie, yo se lo voy a decir de una vez también para que lo vayan anotando. Por favor, vamos a hacer un repaso rapidito. Altos iguales, bajos y altos o altos y bajos. ¿Ya? Liquidez tendencial, liquidez por lateralidad, por rango, como lo tengo anotado aquí, o sea, se le puede dar muchos nombres, ¿no? Por acumulación también y liquidez descarada. Ya también hay picos de liquidez, también hay liquidez por canal, todo eso vamos a borrar esto para empezar a dar ese tipo de liquidez. Todo esto se los voy a colocar en un PDF el día de mañana para después de la clase enviarles el PDF, ¿no? Después de la clasecita. Saben que había una persona ahorita, yo mañana voy a desactivar el, mañana voy a desactivar el qué, el, la función de las cámaras. Los que tengan cámaras, por favor, si pueden también desactívenla, ¿ya? Debido a que alguien estaba interrumpiendo la clase dibujando un miembro. Entonces, para esa persona le digo, el que tiene hambre en comida piensa. Si te estás dibujando eso porque me imagino que te lo quieres comer todito, ¿no? Coloquen una carita de risa si están de acuerdo conmigo. Entonces, por favor, imagínense ustedes. Ok, tenemos lo siguiente. Liquidez por canal. La liquidez por canal es muy importante, ¿ya? La liquidez por canal es muy importante. Prácticamente la liquidez por canal es cuando estamos hablando de que se forma un canal, el canal se forma por la conexión de tres puntos, ¿bien? Por la conexión de tres puntos. Estos tres puntos pueden ser de un solo lado, pero existen dos tipos de canales, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta clase es larga, esta clase es bastante larga, pero muy buena. Liquidez por canal y liquidez por pico de liquidez. Es muy importante. La liquidez por pico de liquidez es prácticamente la siguiente forma.
crea un alto, aquí hace el rompimiento o saque de liquidez, pero lo hace de una forma muy fuerte. Este es el saque de liquidez. Entonces, cuando su saque de liquidez está muy lejos, bien, y de esa misma forma en la que él sube de dos a tres velas, cae, ya cae, así mismo, con esa misma fuerza, ¿qué quiere decir? Que me forma un pico y este pico es liquidez. En ese pico se encuentra bloques, en ese pico se encuentra un ejemplo también, se pueden encontrar ráfagas, ¿ya? Y ustedes van a ver cuáles sí reaccionan y cuáles son los picos que no reaccionan. ¿Ya? Todo eso lo van a ver ustedes, ¿no? Un tico de la liquidez. Todo eso lo van a ver ustedes, ¿no? Para que el precio cuando llegue, entre, caiga fuertemente. Entonces, va a estar muy bueno. Dependiendo de cómo ustedes se porten esta semana y qué tanto aprendan y qué tan ágil sean, vamos a ver si les regalamos 2 días más de evento, ¿ya? Para hacer más práctica, ¿vale? Ok, entonces prácticamente eso es así conmigo. Yo puedo, un ejemplo, dar un evento, lanzar una mentoría o lanzar un entrenamiento o cualquier cosa y yo siempre doy más tiempo, porque mi idea es que ustedes tengan bases sólidas, bases fuertes, ¿ya? Bases muy fuertes. Entonces dijimos que los tipos de liquidez, vamos a numerarlos ya sin necesidad de marcarlos, bien, vamos a irlos borrando. Hay que aprovechar estos recursos, ¿no? Entonces tenemos liquidez. Bien, por altos y bajos, liquidez por altos iguales o bajos iguales, liquidez por la que estaba aquí, que era por rango, acumulación, liquidez tendencial, liquidez descarada, que es la acumulación de muchas velas con muchas mechas. Ok, tenemos la liquidez por pico de liquidez, que es cuando su saque de liquidez es muy lejos. Tenemos la liquidez por canal, que es cuando él forma el canal. Bien, entonces, aquí es donde viene lo interesante y es ya cuando ya reconoces la liquidez, aquí es donde viene el responderte la pregunta y el explicarte el por qué te sucedía este tipo de escenario. Y te lo voy a dibujar ya. Yo te lo voy a dejar un poquito más grande para que lo tengan en cuenta. Ya, ya los voy a dibujar paso por paso para que ustedes vean cuáles eran los errores que cometían, por qué es que sucede este tipo de situaciones y cómo evitarlos o cómo aprovecharlos. Bien. Ya. Bien, vamos a borrar esto y esto. Ok, listo. Entonces, no, no se preocupen. Ok, bien. Vean, ¿ustedes qué es lo que buscaban? El precio siempre se movía de dicha forma. Impulsos, retrocesos, pulsos, el precio le causaba un rompimiento. Bien. A que adivino que todavía no saben cómo marcar su último movimiento. Colóqueme una manito hacia arriba, manito abierta, si ustedes todavía se confunden con la liquidez. Ven liquidez por arriba, por debajo, no la entienden, hay mucha liquidez. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Porque es que si hay tanta liquidez, ¿cómo puedo yo saber dónde el precio va a reaccionar, dónde no va a reaccionar? Estoy muy perdido. ¿Cómo pueden hacer ustedes esto? Bien, entonces, aquí vamos a explicar esto, ¿bien? Sucedía que en su momento ustedes estaban cometiendo una situación y es la siguiente. Bien, quiero que entiendan esto porque esto ya es su antes y su después. Cuando el precio les crea un rompimiento, prácticamente como nosotros sabemos, él les va a dejar varios bloques en este último movimiento, que es el que causa el rompimiento y es el que a ustedes les enseñaron que desde este bajo y desde este alto tú tienes que buscar un comercio. Bien. Pero ustedes nunca les enseñaron, y lo voy a anotar de una vez aquí, vamos a colocar el ejemplo, cuando es necesario buscar continuidad, que es prácticamente que el precio caiga y suba. Creo que de reversión no me va a dar. Pero vamos a correr hasta acá, ¿sí? Esto ya, vamos a borrar esto. Vamos a buscar reversión.
Entonces, prácticamente, vamos a hacer dos ejemplos. Yo quisiera saber cómo esto se duplica, para no estar rayando tanto. Pero bueno, yo de Zoom no sé mucho, TradingView tampoco. Entonces, vamos a aprovechar con los recursos que tenemos. Ok, aquí es donde viene lo interesante. Esto no se lo enseñaron a ustedes. Yo nunca me enfoqué tanto en el Smart Money debido a que es un tema, bien, que es muy básico, ¿ya? Y la verdad está muy obsoleto. Pero si tú aplicas, no quiere decir que no funcione. Ojo, toda estrategia funciona, toda, incluso una que utilice soporte y resistencia, la verdad. Pero ¿qué sucede? Que prácticamente ustedes acá van a empezar a trabajar de una forma un poquito más diferente. Y es con respecto a lo siguiente, ¿ya? Presten atención porque aquí es donde entra el que si a ti te va a ir bien en Smart Money o no te va a ir bien en Smart Money. A ti te dicen el precio llega, te creas un rompimiento de tu alto anterior, te crea un nuevo movimiento y ya tú vas a buscar que el precio rompa este alto, ¿ya? Pero ¿por qué siempre lo que hace el precio es caer y no respetarte el bloque y caer hacia abajo y romperte? ¿Por qué no sube? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo mal? Ahí es donde entran tus inseguridades. Soy malo, me va a ir muy mal, no entiendo qué estoy haciendo, soy pésimo trader. Entonces, no es que estás haciendo las cosas mal, es que te falta conocimiento o simplemente quien te enseñó no te enseñó bien y listo. ¿Ya? Lo que cabe destacar que yo le voy a ser honesto de verdad, no todo el mundo suelta la información, aún tú pagándole, ¿ya? Aún tú pagándole, hay mucha gente que no suelta la información y no sé por qué. La verdad, normal, o sea, si tú tienes la información, compártela. Yo incluso hasta la doy gratis en YouTube y la doy mucho más antes que muchas personas que ven, si ven, si yo la doy gratis. La información es información. Ahí lo que va a valer en sí es que ustedes tomen la disciplina y el esfuerzo de aplicar y aplicar. Quiero que se coloquen la mano en el corazón a partir de este momento y se pregunten por qué desde el inicio no dieron su 100%. ¿Por qué desde el inicio no me forcé? Tienen contenido bastante, pero yo les aseguro que ustedes lo que hacen es solo ver videos, ver videos, ver videos. Yo mando tantas actividades que no las cumplen. En este evento quiero que sea completamente diferente. No lo estoy juzgando ni mucho menos, pero sí quiero que empiecen a actuar. No simplemente eso, ok, tengo una clase, quiero participar en este evento. Bien, es una oportunidad porque prácticamente un evento como esto es una oportunidad, ¿ya? Y que ustedes estén aquí para mí es muy importante, así como el tiempo que yo le dedico a ustedes también es muy importante. Bien, entonces quiero que se esfuercen, quiero que esto no quede solo en ver un video, acostarte a dormir y ya no es. Ver el video, yo lo subo y ustedes empiecen a estudiar, a estudiar, a estudiar, a dar su mayor esfuerzo. Bien. ¿Cómo buscas una reversión? ¿Cómo buscas una continuidad? Porque el precio no se mueve a la dirección en que tú tanto buscas. Porque es que hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? Bien, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Por qué estás perdiendo? Entonces, lo que te hace falta es lo siguiente. Presten atención. Lo que te hace falta es el imán. ¿Ok? El imán. El imán que te va a dirigir y te va a marcar a dónde se va a mover el precio. ¿Ok? Si el precio prácticamente, ya, si el precio prácticamente llega, si el precio prácticamente llega a marcarte una dirección determinada, tú lo que tienes que prestar completamente atención. O sea, ¿a dónde va dirigida mi atención con la liquidez? Claro, está bien que a ti te enseñaron que después del rompimiento del precio te va a aparecer dos bloques y lo único que te enseñaron de liquidez es que ese bloque de órdenes tiene que tener liquidez previa. Y si tiene esa liquidez previa, el precio va a caer y va a subir. ¿Sí o no? Confirme con una manito si así mismo le dijeron o no le dijeron. Ahora la pregunta es, ¿a quién le ha funcionado eso? Pero ven manito hacia abajo si no les ha funcionado. Manito hacia abajo si no les ha funcionado eso.
Es que el precio ya ahorita no está haciendo, ya ahorita no lo está haciendo. Ahorita ya el precio no lo hace, ya el precio no se devuelve, el precio no cumple esos parámetros y ese algoritmo que antes mostraban. Entonces, tú puedes tener actualmente todo ahorita. Tú puedes ahorita actualmente tener un bloque de órdenes, puedes tener liquidez previa y aún así el precio te puede sacar. ¿Ya? Te puede sacar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta a este análisis? Y apenas tú lo reconozcas el día de hoy, te aseguro una semana de éxito en tu comercio, siempre y cuando lo coloques en práctica. Te hace falta el reconocimiento de la liquidez. Bien, no estoy hablando de una liquidez previa a un bloque. Estoy hablando de una liquidez en contexto. Estoy hablando de una liquidez como tal, la cual se dedica a mostrarte si el precio va a respetar un alto o va a respetar un bajo. Entonces vamos a iniciar por pasos para que le quede esto completamente claro y evidente. Paso número uno, puedes buscar, yo lo voy a colocar de cualquier forma porque yo sé que aquí están entrando más de 500 personas y ustedes también van a ver más de 1000 personas, o sea, miles de personas van a ver por YouTube, entonces son diferentes formas de operar, ¿no? Entonces, paso número uno, van a reconocer el último movimiento. En este caso, el último movimiento puede ser el último fractal, como lo reconocen algunos, el rompimiento, una nueva tendencia, o también el rango, ¿ya? En él, si tú vas a buscar una continuidad alcista, la liquidez debe estar por encima del alto, por encima del rango, por encima de la tendencia. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a hablar primero de movimiento alcista, ¿no? Movimiento alcista, para que esto quede clarísimo. De ahorita coloco el ejemplo aquí, vamos a dibujarlo de una vez. Dos. Entonces, movimiento bajista es movimiento alcista. Vamos a comenzar primero con el movimiento alcista. Si yo estoy buscando una continuidad de un movimiento alcista, voy a procurar que él tenga la liquidez por encima de mi alto, de ese alto que tenga liquidez. ¿De dónde? Siempre del lado izquierdo, siempre de tu lado izquierdo. Sea que busques fractal, sea que busques, o sea, esto se llama fractal, lo dicen los de Marmoni. Sea que busques último movimiento, sea que busques tu rango, sea que busques cualquier cosa que tú identifiques, siempre ten en cuenta algo. Esto todo es teoría. Mañana vamos a hacer la práctica de todo esto, más un PDF de refuerzo de lo que aquí se explicó. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si prácticamente tú por encima, a la izquierda de este alto en el movimiento alcista tienes liquidez, preferiblemente descarado, tendencial, bien, de esta forma, ¿ya? Entonces, cabe destacar, vamos a colocarlo en un espacio más realista como por acá, ¿no? ¿Qué significa? Que prácticamente el precio va a romper el alto. Pero ojo, que aquí es donde entra lo mejor. Para tú buscar continuidades alcistas, coloca ahí. Para yo buscar, raya tu cuadro. Para yo buscar continuidades alcistas, el alto, el precio que te causa el rompimiento, a la izquierda debe tener liquidez como imán para dirigirse hacia allá, para que él pueda hacer esto. Caer, sacar la liquidez interna, ¿no? Aquí, sacar la liquidez interna y luego va a buscar la liquidez externa, que es esta que está acá. Eso lo van a ver ustedes ahorita, dentro de unos minuticos. A lo que me refiero con liquidez interna, externa, barridos de un lado, dirección hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Prácticamente cuando tú tienes evidentemente este movimiento que tienes en tu alto, cuando estás buscando una continuidad alcista, tu alto tienes liquidez a la izquierda, ya es un paso de que él va a dirigirse hacia arriba, uno solo. ¿Qué significa que todavía falta otro? Ahora, ¿cuál es el otro? Y quiero que lo anotes ahorita, es que el bajo, que es este, de ese nuevo movimiento, de ese nuevo fractal o de ese nuevo rango, de tu rango actual, no puede tener liquidez por debajo o debe tener saques de liquidez.
Sí, prácticamente debería ser de la siguiente forma. El precio debería de sacarte la liquidez y listo. Aquí te saca la liquidez. No tienes más liquidez por debajo. Te sacó la liquidez. Supongamos que por debajito tienes un imbalance. Ya le voy a decir cuál es la importancia del imbalance porque hay algo que ustedes todavía no conocen. No conocen. Yo no pienso ahorita, yo estoy ahorita en mentorías 1 a 1, bien, ya, y en un entrenamiento de diciembre que va a terminar al final de este mes. Inicié un entrenamiento en diciembre de 3 semanas y como yo le dije, fueron tan buenos estudiantes, se esforzaron tanto que se los alargué a 2 meses y ellos están súper contentos y han mostrado semana a semana resultados increíbles. Bien, y aquí están como intermedios reforzando para llegar a un nivel más avanzado y seguir tirando resultados. Bien. Entonces, y eso es lo que yo quiero con ustedes. Si se siguen portando bien, pues vamos siguiendo extendiendo las clases, 1 o 2 días adicionales. En el de una semana puede que se convierta en un evento de 2 semanas, no sé, vamos a ver cómo se portan. ¿Ya? Así que, por favor, no permitan que nadie les destruya este evento. ¿Ya? Así que esfuércense. Ok, entonces acá. ¿Qué significa? Prácticamente que si el precio acá te hace saque de liquidez por debajo, preferiblemente tiene un imbalance, ¿qué va a significar esto? Que debes de tener para buscar continuidades saque de liquidez por debajo y liquidez por encima, porque él te va a indicar lo siguiente. Un momento que tú tienes esto, bien, y esto, y olvidemos esto, ¿no? Tiene el dibujito actual aquí. Y tienes liquidez por encima. Esto se convierte liquidez de alto, de bajo, perdón, y de alto, y una liquidez que está por dentro de ella, que ahorita vamos a hablar de la liquidez interna y externa, ¿no? Dentro del fractal. Entonces, prácticamente, ¿qué hace el precio? El precio cuando llega y te va a dar la interna, busca la externa. Bien. Pero ¿qué sucede? Que si de casualidad esto no tiene un saque de liquidez, bien, sino que supongamos que no tiene esa liquidez, sino que más bien esto es liquidez descarada, muy descarada, bien, así como aquí. El precio que va a ser, ya aquí vas a formar un patrón que lo vas a conocer posiblemente mañana en los ejemplos, o si ustedes se portan bien a la medida del evento, que es un patrón en el cual te va a crear liquidez por encima y por debajo. Entonces no solamente te va a llevar esta liquidez, porque tanto en el alto como en el bajo tienes liquidez, porque claro, en el alto por encima de él y en el bajo junto en el bajo o por debajo de él, él lo que va a hacer es que va a terminar de sacar una liquidez, supongamos aquí, la sacó todita, ¿ya? Y se dirige directamente a la otra. En este caso sería prácticamente esta de acá, ¿no? Que el precio llegue y la termine erradicando y barriendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que porque entonces a ti antes te pasaba que el precio prácticamente, vamos a ver un poco la pantalla a la izquierda, de este lado, ¿no? Para que nos quede dibujo, porque a ti antes el precio te pasaba entonces esto. Bien, por 2 situaciones prácticamente, porque el precio te sacaba en stop loss tanto en el extremo como en el decisional, porque llegaba, te hacía la confirmación, que es lo peor de todo. Si a ti tanto te decían, no, espérate la confirmación, él va a confirmar y va a reaccionar, ¿por qué entonces te saca? ¿Ya? ¿Por qué te confirma incluso y te saca? ¿Qué hace el precio? Prácticamente llega, el precio cae. ¿Ya? Confirma nuevamente y vuelve y te saca. Entonces tienes un stop loss, tienes otro stop loss. Y el patrón que se te olvidó es el que te acabo de enseñar, es un patrón de dirección por liquidez. Si ustedes ven rangos, pues también lo pueden ver en los rangos, ¿no? Pero indiferentemente cualquiera que sea, pues ustedes lo van a notar, ¿ya? Entonces tienen, sí, y aquí es donde entra lo importante, si ustedes de casualidad tienen por debajo, aquí, liquidez descarada, no separada por un imbalance o no un imbalance en el medio, ¿qué quiere decir esto? Que tienes el bajo y debajo del bajo tienes directamente la liquidez. Cuando tienes el bajo, el imbalance y luego la liquidez. No, bajo y liquidez directamente ya quiere decir que es un bajo que el precio debe buscarlo, porque es que aquí
esto está prácticamente siendo atraído, ¿no? Como imán. Entonces, ¿qué es lo que yo le mostré la primera vez? La primera vez que el precio está oscilando y la liquidez le da una ubicación a ustedes, le da un medio para saber si él va a buscar primero hacia arriba o primero hacia abajo. Entonces, él obviamente va a tener liquidez interna, es el primer stop block que se llevan, todo bloque de órdenes que tenga liquidez por debajo, todo bloque de órdenes de compra que junto a él y muy cerca tenga liquidez por debajo se convierte en un bloque trampa. ¿Por qué se llama bloque trampa? Lo van a ver ustedes ya más a detalle adelante, que es cuando el precio te confirma, te hace una trampa de una falsa confirmación y te saca. Y obviamente ya el de abajo es por contexto. ¿De qué? De tu dirección. Si tú tienes este fractal que inicia desde aquí y finaliza acá. Y por ejemplo, este fractal en el inicio del fractal o de tu rango tiene liquidez por debajo, es un fractal muy débil que el precio va a buscar romper. Entonces, luego que el precio cae o caiga a barrer esto y busque ese imán, ¿qué va a suceder? El precio prácticamente va a reaccionar a un bloque de órdenes extremo. Empieza con estos blocks aquí, erradicó este punto porque tenía liquidez por debajo, pero te da la dirección. El precio luego llega y sube. Pam, pam, pam. Está ahí. Es un patrón de liquidez muy avanzado. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente, cuando el precio te crea un boss, no el hecho de que te cree un boss quiere decir que él va a llegar y te va a crear un nuevo movimiento desde el inicio del fractal o del inicio del rango. No, no significa eso. ¿Ya? Puede que el inicio o el de ese fractal o de ese rango tenga liquidez por debajo y tengas un bloque, que ese bloque, bien, esté libre, nunca haya entrado el precio. ¿Quién se ha dado cuenta que a veces cuando marca sus fractales y marca sus bots, se da cuenta que el precio a veces no llega a los extremos como tal, sino que llega, un ejemplo, a los del medio, a los del 50%? Que le pasa mucho a la gente que trabaja con rangos, que a veces se desesperan porque yo siempre les exijo, no, las mejores oportunidades están del 50% hacia abajo y les exijo mucho eso. Pero ellos se dan cuenta que el precio a veces reacciona a bloques del 50%. Como por ejemplo acá, supongamos que aquí hay un bloque de órdenes, ¿no? Aquí. Y el precio reacciona allí, en el 50% de este movimiento. Entonces ellos me dicen, pero ¿por qué reacciona ahí si yo estaba buscando mi comercio aquí? Yo digo, no se desesperen. Según el contexto y uniendo todo en clave, él va a llegar en su momento acá y tú tienes que esperarlo. Porque primero te va a hacer ciertas trampas, te va a barrer todo y te va a entrar al bloque de órdenes que en algún momento no llegó, pero va a llegar en el futuro y va a reaccionar. Esto es un patrón que yo llamé un patrón de liquidez de proceso de entrada también sirve, que cuando el precio te crea un boss, pero no te entra este primero, ¿no? A los bloques de este primer movimiento, sino que te entra es al de abajo. Ejemplo, primer fractal, segundo fractal. Entonces, al segundo fractal, el precio te los rompe toditos y entra uno que te quedó pendiente del segundo fractal. Es un patrón de dirección muy importante y los que trabajan con Smart Money les va a funcionar bastante. Para que lo anoten, por favor. Igual lo vamos a ver más avanzado más adelante y en términos más avanzados, ¿no? Pero toda esa información ustedes tienen aquí el mejor para que se las enseñe. Ya, vamos a agarrar también esto. Y vamos a ir avanzando porque es que el tiempo es oro y ustedes a veces se pueden lograr aburrir. Y lo entiendo, normal. Mucho contenido también los desespera. Ok, vamos directamente ya que saben acerca de patrones de dirección, a que todos ustedes que antes les pasaba, cuando ustedes van a buscar una continuidad, van a buscar que el precio prácticamente tenga la liquidez por encima de ese nuevo movimiento por encima y que por debajo en tu inicio tenga saque de liquidez y no tenga más liquidez por debajo. Eso te va a permitir que el precio obviamente llegue a un bloque de órdenes, barra la liquidez y ahí continúe subiendo hasta la liquidez superior. Pero, bien, cuando tú buscas una reversión, prácticamente es identificar dónde es el saque de la liquidez, dónde tú estás esperando que el precio saque la liquidez para que no vuelva allí, para que no esté más en ese punto.
Bien, entonces ya esto deja de convertirse en voz y yo lo llamo saque de liquidez o inducción. Y se imaginan, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Prácticamente lo que quiero decir es que si para buscar continuidades tú tienes que tener la liquidez, o sea, para buscar continuidades alcistas, tú debes de tener la liquidez por encima. Para buscar reversiones alcistas, entonces tú tienes que tener la liquidez hacia abajo. Y prácticamente sería la que acabamos de ver ahorita, que era un patrón de reversión, ¿no? Aquí liquidez descarada. El ejemplo que les borré ahorita que estaba aquí, ¿no? Aquí. Entonces, ya esto no es un BOS, sino que esto más bien es un saque de liquidez. El precio por encima no tiene más velas y no tiene más liquidez. Lo cual va a hacer que él mismo haga lo siguiente. Al él barrer toda la liquidez hacia arriba o no tener más liquidez hacia arriba, lo que va a hacer es que va a caer. Pero ¿saben qué es lo mejor? Pueden hacerlo de dos formas. Esto es un patrón de dirección y ustedes en su momento van a ver todos los procesos de entrada, no se preocupen. Pero prácticamente ustedes aquí pueden esperar o un bloque de órdenes o simplemente un barrido y ya. Pero quiero que, sepan cómo buscar una reversión o cómo por lo menos evitarse un stop loss aquí. Al menos quiero que sepan eso. Si el precio se apoya por un bloque de órdenes, ustedes pueden buscar ventas. Aprovechan esa información para buscar ventas esperando que el precio barra el bajo. Este bajo es el imán, esa es la dirección que él va a buscar. Más si él barre toda la liquidez, barre el alto anterior, que se llama inducción, dependiendo de la temporalidad, va a ser inducción baja, media o alta, o menor, media y mayor, independientemente, y le colocan muchos nombres, lo van a ver más adelante también. Ustedes prácticamente, ¿qué van a hacer? Ustedes van a determinar bien si el precio hacia qué dirección se va a mover, siempre y cuando hacia abajo tenga toda la liquidez y hacia arriba la haya barrido. Aquí, por ejemplo, la barrió completamente hacia arriba y la dejó pendiente hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es lo que significa lo siguiente. Si estás apoyado por un bloque, bien, perfecto, puedes buscar una venta. Puedes buscar la venta siempre y cuando tenga una confirmación de los procesos de entrada que ustedes van a ver más adelante o de los que ustedes conocen, ¿no? Ya por lo menos sabes que aquí no vas a buscar compras. Aquí no, esto es trampa. Igual que si tienes un decisional también es trampa. Todo eso es trampa. ¿Cómo vas a identificar que es trampa? Bueno, ya por el patrón de dirección ya sabes que no lo va a respetar o también el precio te va dejando pistas, el mercado te va dejando pistas, la gráfica te va dejando pistas y prácticamente es un bloque de órdenes que tenga liquidez por debajo, punta al bloque. ¿Ok? Ya eso es prácticamente que te está diciendo que hay un bloque trampa, el precio no lo va a respetar por nada. Pero bien, si vas a buscar el comercio, prácticamente es estar apoyando un bloque. Si no vas a buscar este comercio, entonces prácticamente lo que vas a hacer es lo siguiente. Bueno, prácticamente esperas el barrido, que no tengas más liquidez por encima y que tengas liquidez por debajo. No vas a buscar ventas, pero sí vas a evitar buscar compras acá. ¿Y cuál va a ser la dirección? Que el precio siga cayendo, siga cayendo y llegue hasta este punto, ¿no? Pero ¿qué sucede? No es solo caer, él no solo va a caer, él va a llegar, va a confirmar aquí, te va a sacar en stop loss, va a llegar, va a confirmar aquí, te va a sacar en stop loss. Eso es lo que va a suceder. O sea, bien sea que puede buscar una reversión si él se apoya en un bloque de orden y te hace una confirmación, o bien sea que él simplemente no dé ninguna confirmación, sino que y no entra a ningún bloque, sino que simplemente él llegue, te barra la liquidez, no tenga más liquidez por encima y tengas toda la liquidez por debajo. Entonces tú dices, ok, tampoco me voy a arriesgar, lo que voy a hacer es que voy a evitar buscar este tipo de compras. Como te digo, puedes aprovechar la venta o simplemente evitas. Eso es lo bueno de la liquidez. O bien la tomas o bien la evitas, ¿no? Vamos a hacer otra vez el ejemplo, pero ahora en movimientos bajistas, para continuar con lo que es liquidez interna y externa, ¿no? Para buscar continuidades bajistas, si estamos hablando, vamos a hacer un repaso también, buscar continuidad alcista, movimiento alcista, es que tenemos que tener la liquidez hacia arriba. ¿Por qué? Porque es que si la liquidez está hacia arriba, nuestro imán va a estar para que el precio suba a la parte superior, ¿no? Entonces, si yo tengo un movimiento bajista, yo quiero que él baje, la liquidez tiene que estar por debajo, porque yo quiero que ella baje. Y ese es mi imán. Se le pareció allí.
va a entrar y que por la parte superior de ese fractal o en el inicio de ese fractal bajista me haya erradicado o barrido o inducido toda la liquidez. Ahí barrido. ¿Ya? Prácticamente que el precio que haga, prácticamente que el precio barra la liquidez y a partir de ahí caiga fuertemente. Eso es una continuidad. ¿Por qué? Porque si de un movimiento bajista va a dar un nuevo movimiento bajista. ¿Ya? Y esa es la idea principal de esto. Que vaya cayendo cada vez más. Ok, bien. Igual que acá, cuando yo busco reversiones, prácticamente si yo veo que el precio, es decir, ustedes siempre van a estar buscando continuidades. ¿Por qué? Porque son más largas, son más prolongadas y dan mucho más movimiento. Es la verdad. Te van a buscar preferiblemente, ¿no? Aunque hay gente que es muy viciosa y le gusta buscar bastantes reversiones. Le gustan más las reversiones que las continuidades. No quiere decir que esté mal, sino que obviamente ya aprendieron a buscar reversiones y buscan solo reversiones. Pero en patrones de dirección, cuando tú vas a buscar continuidades, pues tú sabes que tienes un movimiento prolongado bastante amplio y un ratio riesgo-beneficio también amplio. Si estamos hablando de continuidades, prácticamente es para que el precio caiga, tiene que tener la liquidez por debajo, como este es el caso. Pero cuando hablamos de reversiones, el precio por encima de él debe tener liquidez. Liquidez bien sea por encima del alto o bien sea en el mismo alto aquí. ¿Qué va a ser el precio? Entonces, esto ya no se convierte en voz, sino que se convierte en un saque de liquidez, el precio te barre, y aquí lo que va a hacer es que va a llegar y va a ir cayendo. Va a ir cayendo, va a ir cayendo y te va a sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estabas aquí buscando compra, venta, perdón, y precio hizo una pequeña confirmación y te sacó en stop loss. Igual que en el extremo, estabas buscando una pequeña confirmación, el precio te dio la confirmación, pero no te dio la venta prolongada, sino que te sacó en stop loss. Y aquí, stop loss. Esto es lo que a ti te pasaba. Esto es lo que te sucedía. Pierdes, 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 pierdes bastante. Que cuando tú empiezas a perder, te empiezas a decepcionar, te empiezas a decir, no, estoy, que no quiero más esto ya no, ya me tiene aburrido, lo que hago es perder y todo eso, pero te falta la información, te falta el reconocimiento de la liquidez, ya que este es el que te proporciona a ti la dirección, ¿ya? Cuando hablamos de liquidez interna y externa, vamos a hablar de una liquidez, la cual también ustedes tienen que aprender, que es cuando el precio busca un lado y saca otro. Yo lo veo como un juego entre ellos mismos, ¿no? Cuando ellos dicen, no, yo voy a buscar uno y voy a sacar el otro. Prácticamente vamos a irle mostrando este tipo de juego para que lo vean como un juego y no lo vean tan teórico, en el sentido de que puedan aprender, ¿no? Entonces, presten atención. Es muy normal, todos estos sí son temas básicos, algunos se los he tirado avanzaditos, ¿no? Para que vayan tomando nota, los voy como quien dice adaptando a lo que se viene, ¿no? A lo que vamos a ir viendo. Los voy a ir adaptando. Pero sí cabe destacar que ustedes necesitan mucho compromiso, mucho, mucho compromiso, ¿ya? O sea, aquí, ¿qué hacemos? Prácticamente aquí lo que hacemos es lo siguiente. Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de todo alto y todo bajo, o todo movimiento y todo fractal, solo que dentro de él existe algo que es muy básico de liquidez. Esto es muy básico, esto seguro te lo enseñaron también, ¿ya? O lo viste por YouTube, por TikTok, por cualquier red social, que esto es lo más básico, esto lo vengo explicando yo desde 2022 también. ¿Qué es la liquidez interna y la liquidez externa? Esto, si alguien te vende una mentoría por esto, prácticamente se está robando, ¿ya? Liquidez externa, ¿ya? ¿Qué es esto? Liquidez externa. Voy a llamarla así, abreviarla, punto. Y esta es la interna, ¿ya? Estos son términos muy básicos, también se aplica con rango, ¿ya? ¿Ya? Esta es una I, colocarla así y así, eso. Entonces, vean, la liquidez externa va a ser todo bajo y todo alto, ¿ya? ¿Qué sucede? Presten atención acá, porque esto es algo muy básico, muy básico. Y si ustedes no dominan esto, para mañana van a estar mal,
muy mal. Presten atención a esto, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Prácticamente el precio lo que va a hacer o su objetivo es sacar una liquidez y luego irse por otra. Bien, mayormente la que hace es que un ejemplo va y erradica a medida que va cayendo la liquidez interna, toda completa la erradica. Pongamos aquí que entra un bloque de órdenes, que sería este, ¿no? Voy a quitar esa X que está estorbando. Todo un bloque de órdenes. Yo aquí tengo una herramienta un poquito mejor. ¿Dónde está? Eso ahí se ve mucho mejor. Eso. Tienen un bloque de órdenes y el precio que va a hacer prácticamente al erradicar la liquidez interna, luego se va a dirigir a la externa. Pero seguramente nadie te explicó que el precio también tiende a hacer esto. Bueno, tiende a hacer tres tipos de cosas, ¿no? Ustedes van a ver los tres tipos hoy. Liquidez externa siempre está en los altos y en los bajos, no dentro del movimiento, en el alto y en el bajo de una tendencia. La liquidez interna es aquella que está dentro de ella, por eso que se llama interna. Pero ¿qué sucede? Porque a veces el precio también a veces no simplemente llega, me barre esta y sube. ¿Por qué no lo hace? Porque el precio a veces barre la interna, barre la externa, bien, y luego sí sube, bien, a buscar la otra externa, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? A prácticamente que el precio va buscando la liquidez más importante. Ya, por ejemplo, ¿qué significa esto? Eso significa lo siguiente, a la medida que él va creando estos patrones, ya, esto como tal, y vamos a buscar el tercero también, vamos a hacerlo aquí de una vez. Él no se va a quedar solo con, no, voy a sacarte la interna y luego busco la externa, ¿no? Él siempre va a buscar la que a él le va a convenir y la que cuando tú aprendas a definirla bien, vas a poder aprovechar dichas oportunidades, ¿ya? Entonces prácticamente sería la siguiente forma. A veces también ustedes se han dado cuenta que el precio lo que hace es que ni siquiera erradica la liquidez interna y lo que hace es que baja un poco y sube. ¿Sí ves? ¿A qué se debe eso? ¿Saben o no saben a qué se debe eso? ¿Por qué él no busca el interno? Porque nadie explica el por qué él no busca el interno. Presten atención, cada vez que ustedes tengan un movimiento alcista y tengan liquidez tanto externa como interna en ese movimiento, él va a buscar la parte de arriba sin barrer la de abajo todavía. O sea, es fácil. Tú para poder buscar un comercio tienes que obligatoriamente esperar que barra la interna, ¿no? Para que luego busque la externa. Tú no vas a operar aquí porque todo bloque de órdenes que tenga liquidez por debajo es un bloque trampa. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que él, ¿por qué entonces se apoya a veces en un bloque trampa y sube? Porque él a veces entonces reacciona y sube. ¿Qué está haciendo el precio allí? Y el por qué hace estos movimientos que ustedes no se explican y que pues seguramente los que les han enseñado esto tampoco saben. Se trata de simplemente que el precio a la izquierda por la parte de arriba tiene más liquidez, bien, y su objetivo al barrer esta liquidez completamente es ya erradicar directamente una liquidez muy fuerte. Si el momento de que ella te erradica toda esta liquidez, ya completa a la izquierda, por eso es que ya llega. Pongamos, estamos desde aquí, ¿no? Estamos de este alto, el precio cae, 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 cae. Dice, ok, esto no lo va a respetar porque es un bloque trampa, tiene liquidez por debajo y aquí también lo que alta probabilidad. Un ejemplo, el precio reacciona. Dese en cuenta de eso. Todo ese alto que él va a buscar luego inducir o barrerle la liquidez hacia arriba, es porque tiene más liquidez, mucha más liquidez. Y siempre te va a dejar una pista aquí. Puede que sea un pico de liquidez, porque su último saque de liquidez fue lejos. Puede que sea un canal aquí. Muchas formas.
te va dejando pistas y eso lo van a ver el día de mañana con la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente el precio, cuando ya te barre toda la liquidez, aquí es donde entra lo interesante. Ustedes todavía no lo... Ustedes van a quedar locos cuando vean ese contenido que ya, bueno, me imagino que está en, ya está en YouTube alguno, ¿no? Y ya lo saben, pero aquí hay gente que no lo sabe, se van a estar medio extrañas, no van a conocer, entonces por eso no lo nombro. Pero aquí es donde entra el bloque trampa, aquí es donde entra el inducement. ¿Qué pasa con el bloque trampa y el inducement? Que lo rompe de forma muy fuerte. O sea, luego que él te barre toda la liquidez por arriba, se si te das cuenta que él nunca buscó la interna, él simplemente buscó, esta es la externa, ¿no? La externa. Él simplemente buscó fue la externa y ya. Buscó la externa porque por encima de esa externa había más liquidez. ¿Qué hizo él? Prácticamente te confirma y empieza la caída. Aquí, obviamente, se forma un boss. Tú piensas que por ese boss es magnífico. Aquí tienes como 10.000 bloques de órdenes para compra y el precio lo que hace es romperlos. Lo rompe, lo rompe, lo rompe y ya luego induce, bien, o barre la liquidez interna y ahí sí se va hacia arriba normal. Ya, perdón. Ahí ya se va normal. Pero a eso se debe porque el precio a veces no busca la liquidez interna y se va directo por la externa. A veces eso se debe también a veces porque el precio reacciona a un bloque trampa y todo va junto, todo, pero te vamos dando por qué todo va alineado, porque el precio reacciona a bloques trampa, cosa que no sabías por qué, el precio por qué no barre liquidez interna tampoco te lo hayan explicado el por qué, el precio por qué cuando ya luego te crea el bloque trampa y te crea el inducement ya el por qué él llega y rompe de forma violadora y por qué luego de barrer esa liquidez busca la otra, eso no te lo han explicado tampoco. Hay muchas cosas que están en internet que la gente desde que yo me fui empezó a repetir, pero nunca explicó el porqué de las cosas. Conmigo ustedes van a aprender desde el 0 al 100 desde lo más básico hasta niveles mucho más avanzados. Bien. Entonces, prácticamente es de esta forma. ¿Cómo funciona la liquidez? Ya una vez entendiendo lo que existe la liquidez interna y externa, prácticamente funciona de dicha manera. Bien. Este es el normal, este es que el precio llegue, caiga y suba, ¿no? Se debe lo mismo. Va a tener liquidez por encima, obviamente, porque si tú estás buscando que él suba, él va a continuar, pero nunca va a reaccionar aquí si de casualidad este bajo tiene más liquidez. Entonces presten atención. Si de casualidad este bajo tiene más liquidez, ese es un bajo débil, un bajo que el precio se va a llevar. Y si en el bajo y en el alto tienes liquidez, por ejemplo, en el alto tienes liquidez por encima y en el bajo tienes liquidez por debajo, el precio va a buscar uno de los dos, ¿sí? Uno de los dos va a buscar. O sea, luego de buscar el bajo, que en este caso fue lo que sucedió, y barrer la liquidez, ¿qué va a hacer el precio? Empieza a subir a buscar el alto, que prácticamente en patrones de dirección por rango sería prácticamente lo mismo. Cuando tienen un pico de liquidez por arriba, un pico de liquidez por debajo. Se induce el uno y busca el otro. Listo. Este es el normal, el cotidiano, un fractal, un movimiento, un rango, el precio te crea liquidez interna, barre y sube normal, da la continuidad. Y este es prácticamente porque el precio llega al 50% el 50% por encima de un movimiento o reacciona a un bloque trampa o simplemente hace estos movimientos innecesarios, ¿no? Entonces todo esto tiene su porqué y tiene su respuesta y es lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy. Teniendo en cuenta esto, ustedes van a tener una estrategia mecánica, ¿ya? Una estrategia que a ustedes va a ser simplemente un complemento, así que no se emocionen tampoco. Entonces, esta estrategia mecánica no es que van a dejar todo el trabajo para la estrategia mecánica, simplemente es para que ella les marque a ustedes como tenerme a mí. Que les va a marcar a ustedes en qué momento el precio va a subir o va a bajar. Y si en su análisis eso está acorde a lo que da el precio, pues les va a dar un movimiento. ¿Qué significa? El precio siempre se va a mover de la siguiente forma. Bien. El precio siempre se va a mover por liquidez. Que van a tener lo siguiente. Liquidez. Y eso siempre lo van a tener así. Liquidez por debajo y liquidez por arriba. Bien. Ustedes tienen que entender algo.
A la medida que él vaya barriendo una liquidez, va a ir creando otra. Y vamos a empezar a dar el ejemplo acá. Supongamos que el precio empieza y está oscilando, es decir, está moviéndose. La liquidez que tengo más cerca es esta de abajo. Como les digo, a la medida que él va barriendo y va bajando a barrerla, va creando nueva liquidez. Por ejemplo, en este caso, creo esta liquidez descarada y tendencial. Bien, llega y te barre todo. Que llegó y te lo barrió todo. Lo barrió. Ya como no tiene más liquidez por debajo, ni más liquidez que sacar, o está separada por un imbalance que se lo van a ver el día de mañana, el precio prácticamente, la única liquidez que tiene por encima es esta. En la medida que él va subiendo, puede que lo haga de esta forma. A medida que él va barriendo, como les digo, va barriendo liquidez, va formando nueva. ¿Ya? Va formando nueva. Cuando él barre un punto muy importante, supongamos que este semanal, diario, él va a dar un buen retroceso y siempre lo deja así. Con un pico, con un buen barrido, deja la liquidez por debajo, el precio va cayendo, porque es que esa es la liquidez como imán. O sea, si él te barre hacia abajo, supongamos aquí, él tiene que darte el motor o el imán para que siga subiendo. ¿Ya? Esto es prácticamente el ejemplo de una inducción mayor. El precio te induce un punto muy importante y muy alto, no tienes más liquidez ni velas por debajo, el precio tiene que dar un retroceso hacia arriba y así se ve en la temporalidad menor. El precio que hace prácticamente empieza a subir, empieza a subir. No va dejando tanta liquidez hacia abajo, si ves que no va a dejar liquidez hacia abajo ni por aquí, porque ya su interés no es seguir bajando, su interés es seguir subiendo. Y para ello, ¿qué es lo que hace? Aquí es donde entra la liquidez externa e interna. Liquidez externa, esto se ve en la temporalidad menor. Ya supongamos que induce diario. Diario, este es diario, ¿no? Supongamos que induce diario. Ya. Supongamos que te induce diario, ¿sí? Supongamos que te induce diario. Entonces, ya en una hora, con M15 se ve de esta forma. El barre ese punto y empieza a no dejar tanta liquidez por debajo porque su objetivo es no caer, pero sí del 50%. Entonces, liquidez externa, liquidez interna. Barre la liquidez interna, luego se va por la externa, pero no va dejando ya tanta liquidez. Bien. Ahora, cuando él se está acercando a esta liquidez que tienes a la izquierda, que pasó hace mucho tiempo, ya, supongamos que es de H4, el precio que va a hacer a la medida de eso sí que te la va barriendo, la va queriendo barrer, te va a ir formando más liquidez hacia abajo, como este es el caso. Y aquí, ¿qué va a hacer el precio? Prácticamente va a caer a barrer la de abajo. Se va a apoyar por un bloque y va a dar un movimiento. Y prácticamente de esta forma se va creando el mercado. Se va creando el barriendo la liquidez y buscando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si él me barre toda la liquidez de hacia abajo, va a buscar la de arriba. Si él me barre toda la liquidez de abajo, entonces busca la de arriba. Pero a la medida que va barriendo esa liquidez hacia abajo, va formando la liquidez hacia arriba. ¿Qué quiere decir con esto? Y siempre te lo va a dar en el medio del movimiento. Por eso que digo, liquidez externa son las que se dan en las esquinas y la liquidez interna es la que se da en el medio. Cuando tú tengas la plantilla, que es una plantilla para básicos, para principiantes, de cómo marcar liquidez, ella te va a marcar varias flechitas que es donde tú vas a ver la acumulación y la unión de puntos para que de una vez sea liquidez. Esto lo van a entender bastante. Estos conceptos de liquidez los estoy explicando como si ustedes fueran de kinder. Bien. Ya, entonces, ¿qué significa? Prácticamente que el precio, el momento de que te barre, continúa su movimiento y siempre va de esa forma. Por lo menos barre un punto importante, liquidez en el medio, la barre, entonces tú puedes ir aprovechando. ¿Qué puedes ir aprovechando tú? Estas ventas, esta compra, cada vez que te deje la liquidez en el medio. Estoy preparando ya para cuando tengas la plantilla. Esta venta que es en el medio y quizás esto en el medio también, esta compra. ¿Ya? Entonces, de esta forma es que se va moviendo el mercado, de esta forma, prácticamente creándote altos y bajos, altos y bajos.
Bien. Hasta el momento, actualmente, ¿qué les ha parecido la clase? Una manito arriba si les ha gustado, si no ha gustado, si lo está haciendo mal, lo estoy haciendo bien. Franco, ya se están quedando dormidos ya seguramente. Vamos a ver. Hagan bastantes reacciones para que me demuestren que no están dormidos. Perfecto, perfecto, bien. Entonces, listo. Ahora vamos con lo más importante, que son, como dijimos que todo alto y todo bajo es liquidez, bien, todo alto y todo bajo es liquidez. Hay algo que se llama aquí liquidez de puntos, o bien llamado punto de liquidez. Bien, esta clase quizás algunos no la entiendan, otros ya la tienen perfeccionada, otros apenas la están aprendiendo o apenas están viendo los videos por YouTube, vayan viendo, ¿sí? Todo alto y todo bajo te va dejando un punto de liquidez. Bien, prácticamente supongamos que estamos en la temporalidad de H4, ¿ya? ¿Qué significa esto? Aquí es donde entra algo muy importante. A veces ni es necesario ni siquiera marcar rangos, pero que sí es muy importante que a veces el precio tiende a darte ciertos movimientos, a darte cierta información importante, ¿ya? Entonces, si esto también es H4, bien, y esto también es H4. Hay veces, y ustedes lo van a ver más adelante, si yo hago una mentoría de 3 horas, ustedes no van a aguantar, la verdad. ¿Sí? Entonces, y en YouTube menos la van a ver. Lo mejor entonces hacerla de 1 horita, 1 hora y media. Así no tardemos unos 2 días más. Pero que quede bien y que ustedes no se aburran. Y que yo los conozco ya. Entonces, bien, el precio que hace, al momento que él te barre un punto de H4, como este es el caso, como te barre estos puntos de H4, ¿qué decía yo en las mentorías de YouTube? Que él debe buscar otro punto de H4. Ahora no es así. Él debe buscar un punto en la temporalidad menor. Supongamos que te barrió H4. No siempre va a buscar el de H4. Él va a buscar uno quizás de M15. Por acá un ejemplo. ¿Por qué? Porque a él se le hace más fácil llegar al de M15 y barrerlo que el llegar al de H4. Ya les voy a mostrar qué significa. Cada punto de estos, porque tampoco yo explicando aquí y no les he explicado el por qué. ¿A qué se debe estos puntos de liquidez? Estos puntos de liquidez son prácticamente los siguientes. Estos puntos de liquidez te van a determinar a ti un movimiento y una dirección solo con puntos. Solo con puntos. Recuerdo que esta clase la di creo que hace como 2 semanas, bien, en entrenamiento. Y hice un análisis, pero sin rangos, sin bloques, solo con puntos. Al siguiente día, al siguiente día nos tocaba clase y lo que hice fue mostrarles que todos los análisis se cumplieron. Debido a que solo puntos de liquidez. Entonces, de eso se trata. Importante que tengan en cuenta estos puntos de liquidez porque la verdad es que son muy importantes. ¿Qué significa estos puntos de liquidez? El precio va a llegar y te va a barrer un punto y aquí al barrértelo te va a dar una reacción. Bien, bien sea hacia abajo o bien sea que continúe subiendo. Muy importante eso. Y ahí la importancia es saber en qué punto va a dar esa reacción, que es, esto se llama inducción o barrido, y en qué punto él va a caer. O también en qué punto él no le va a dar la gana de barrer, sino que simplemente va a hacer esto. Sube fuertemente. ¿Sí? De donde ustedes dicen, ok, pero ¿quién frena el precio? ¿Cómo sé yo cuándo va a barrer, cuándo no va a barrer? ¿Ya? Eso lo dejamos ahorita. Pero yo creo que entiendan aquí que después de que él barre cierto punto, él va a dar una reacción y aquí es donde entramos. Si me barre un punto H4, ya mañana van a aprender a marcar puntos de H4. Si te barre un punto H4,
va a buscar una confirmación para que él caiga a M15, al siguiente punto de M15, ¿ya? Y esto te puede ser o bien sea un breve movimiento o si esto tiene más liquidez hacia abajo y no se para ningún imbalance, va a caer directamente hacia abajo. Y se lleva también el H4 y a partir de ahí se sube nuevamente al siguiente punto H4, ¿ya? Y de la misma forma, si este de casualidad aquí en el medio tiene muchísima liquidez, no tiene ningún imbalance y por encima de él hay más liquidez, este punto de liquidez, el precio lo que va a hacer es prácticamente que barre este y barre este otro. Y luego de aquí sí cae. Si todo eso, ¿quién está interesado en el día de mañana en ver un PDF de esta información? Coloque un corazón. Un PDF completo. Que los enamore a ustedes. Eso. Excelente. Entonces, de eso se trata. Prácticamente de eso se trata cuando hablamos de términos de liquidez y de puntos de liquidez. Estamos hablando de puntos muy importantes. No es necesario rango, no es necesario bloque, no es necesario marcar tanto. En un análisis solamente es marcar puntos de liquidez, obviamente con la información, o sea, con la teoría y la práctica que van a tener esta semana, van a saber identificarlo, ¿no? Pero claramente, para destacar que tienen que seguir avanzando, tienen que ir practicando, ¿ya? Me gustaría, antes de concluir, ya, sí, ya llevamos ahorita y 20. Me gustaría, antes de concluir, lo siguiente. Vamos a hacer un breve repaso. Dijimos que la liquidez es que un imán, ¿ya? Que dentro de este imán el precio nos va a atraer prácticamente nos va a atraer todo lo que él determine como liquidez. Y la liquidez se puede ver por altos, bajos iguales, canales, liquidez por liquidez tendencial, liquidez por alto y bajo, liquidez acumulada, liquidez descarada, liquidez por pico de liquidez, muchos puntos de liquidez, o sea, mucha información de liquidez. Y esto va a ser atraído al precio, eso va a ser un imán, que este imán te va a dar a ti un contexto, una ubicación y una dirección. Y va a ser el medio que te va a permitir conectar entre el mercado, la gráfica y tus bloques de órdenes de reacción. Una cosa es un bloque de órdenes, otra cosa es un bloque de órdenes de reacción. Porque hay tantos bloques que tienes en el gráfico, tal y como te lo indican que tienes que marcarlo, pero no todos dan la reacción. Entonces, al tú tener en cuenta esto, de este tipo de liquidez, tú te das cuenta que estabas muy erróneo en su momento o quizás no tenías la información correcta debido a que el precio, ese 1% que a ti te decían que era el único que tú sabías, ¿sabes? No voy a decir nombres, por favor, porque después me funan, ¿bien? Pero cabe destacar que ustedes manejaban el 1% de la información, ustedes saben a quién me refiero. Entonces ese 1% no es ni siquiera el 1%. Bueno, a ver, no, mentira. Ustedes eran el 1% que manejaba la información. Yo creo que más bien era el 1% de la información lo que ustedes manejaban o aprendían con estas personas. El 1% era lo que aprendían, más no ustedes eran el 1%. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente ustedes estaban mal, porque a ustedes nunca les enseñaron cuando el precio les iba a respetar este inicio o este bajo. Nunca les enseñaron cuando el precio iba a continuar o cuando iba a reaccionar en el medio. A ustedes nunca les enseñaron porque el precio les rompía este bajo. Si se supone que se hizo rompimiento de estructura, ¿por qué cae? O sea, ¿por qué no continúa subiendo? Y también el por qué, cuando tienen dos puntos de liquidez, ¿cuáles dos va a buscar? Bien, entonces, todo lo que están aprendiendo el día de hoy, que es muy importante. A ustedes les enseñaron a medias, quizás porque sus mentores no sabían la información completa o simplemente no querían compartirla. Creo más bien que no sabían la información completa. Si hubiesen querido compartirla, la comparten de una vez. No hay nada mejor que dar información que el estudiante de resultados y que te recomiende. No hay nada mejor que eso, la verdad. Entonces, si tú das toda la información al cliente o al estudiante le sirve,
porque ahora los llaman clientes, ni siquiera estudiantes. Cada quien tiene su forma de tratar a su comunidad. Pero, obviamente, si les sirve, pues obviamente ellos te recomiendan, pero a ellos no les importaba eso. Ya hablamos también de la liquidez interna y externa, de por qué el precio no simplemente es liquidez interna es adentro, liquidez externa es de alto y bajo, ¿no? El saber cuándo te va a buscar la liquidez interna y cuándo te va a buscar la externa y el porqué de los movimientos. Hablamos de cuando el precio barre un punto, supongamos que tiene esta liquidez, si él va a caer a barrer esa liquidez, para que él pueda barrer esa liquidez a la medida que va cayendo, tiene que crear liquidez por la parte de arriba, porque a la medida que va barriendo, va creando, bien, va creando. Siempre es así, siempre es así. Ustedes tienen que aprovechar también ese tipo de barrido, ese tipo de creación de liquidez. Ya lo vamos a ver más a detalle a la siguiente clase. Que por cierto, el día de mañana vamos a estar viendo el siguiente contenido, que es prácticamente lo siguiente. No es, no, o sea, no simplemente vamos a estar hablando nosotros de este tipo de, de contenido. Mira, vean, presten atención. Mañana miércoles, ejemplos de liquidez avanzada. Hoy vimos teoría de liquidez simple e intermedia. Mañana vemos los ejemplos de esto como tal, pero ya aproximadamente para mañana vamos a ver todo lo avanzado que creo y estoy seguro que no se lo han explicado. Estoy seguro de ello. Mañana vemos qué ejemplos de liquidez avanzada. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen el día de hoy? Quiero, vean a mi comunidad. Mi comunidad está aproximadamente en 8.000 seguidores. Quiero que la subamos a 8.500 o 9.000 personas antes de que termine el evento. Si llegamos a 10.000 es súper bien. Entonces, ¿qué significa? Ustedes tienen que esforzarse, pero también tienen que ayudarme a que esta comunidad continúe creciendo cada vez más. Todos aquí tienen Facebook, tienen Telegram y tienen sus redes sociales. Voy a dejar el enlace y voy a dejar la palabra compartir en grupos de Facebook o Telegram. Bien. El que me envíe un capture de que compartió en un grupo de Facebook el enlace o en un canal en un grupo de Telegram, pues prácticamente va a participar por un sorteo de $200. Bien, $200. Voy a dejar esto por acá para que empiecen a compartir. Empiecen a compartirlo ya. El enlace del canal. ¿Por qué? Porque sí quiero que crezcamos bastante. Quiero romper esa racha ya de los 8.000 para ver si llegamos a 10.000. Denme ese regalo de Navidad, porque este como tal es su regalo de Navidad. Entonces denme a mí el regalo de Navidad que lleguemos a los 10.000. Vale. Entonces listo. Por favor, compartir esos enlaces en grupos de Facebook, grupos de Telegram. Cabe destacar que el que lo haga empiece a participar en un sorteo de $200 o una prueba de fondeo de 50.000 puede ser, ¿sí? De la empresa de su preferencia. O sea, va a ser $200 o a la par lo que cuesta un desafío de 50.000. Así que sí, no se preocupen. Entonces, por favor, en la empresa de su preferencia, del ganador. Entonces, por favor, esfuércense. Mañana viene lo mejor. Si para ti esta clase fue increíble o fue muy básica, no te preocupes porque mañana vienen cosas mucho más avanzadas, cosas mucho más detalladas. Quiero que mañana rompamos ola y gente se quede por fuera completamente. Este video lo voy a subir el día de mañana a YouTube, para que por favor lo repasen. Bien, es necesario que lo vean también y lo repasen. Vamos a dar bastante rating. El mejor del mundo ha vuelto y no creo que se vaya. Así que, por favor, todos pasen una feliz noche. Dios les guarde. Pasen bien.